Hermanos, hermanas, buenos días. Gracias a las personas de la música especial. Siempre es agradable tener una introducción. También muchas gracias por el arreglo floral. Y obviamente, como siempre, muchas gracias a ustedes por su asistencia. El tema, o mejor dicho, la enseñanza de este día sábado, de alguna manera se refiere al hecho de asumir nuestras responsabilidades. Y en ese sentido es bien interesante el sermoncillo de Carlos Castillo en relación al ejemplo de Gedeón, que es ese que al principio, obviamente, como aparece en la Biblia, presentó excusas en relación a lo que Dios le quería encomendar. Y como nos explicó Carlos, Gedeón se atrevió a pedirle pruebas a Dios. ¿Necesitaba Dios convencer a Gedeón? Es decir, de la prueba que le puso en relación a la lluvia y el vellón. Yo pienso que no. Pero, como digo, la enseñanza de este sábado se refiere al hecho de asumir nuestra responsabilidad. En la Biblia aparece una palabra bien interesante, diría yo, y es el término diligencia. Y todos conocemos ese término diligencia en cuanto a actividad de parte nuestra. Quiero que iniciemos realmente leyendo la parte que se refiere en Proverbios específicamente a la diligencia. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a leer primeramente en la versión Reina Valera y posteriormente lo voy a leer en la versión popular, porque la versión popular cambia bastante su significado, no su significado, sino la manera como se traduce. Vamos por favor a Proverbios 10:4. La Reina Valera, Proverbios 10:4 nos dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La versión popular, fíjense que ya no aparece la palabra diligente. Y Proverbios 10:4 en la versión popular dice: poco trabajo, pobreza; mucho trabajo, riqueza. Pero el significado viene siendo el mismo, o el mensaje. Ahí mismo, Proverbios, pasémonos 12:24. Proverbios 12:24, en la versión Reina Valera, dice: la mano de los diligentes señorea, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 12:24 en la versión popular: el que trabaja dominará, el perezoso será dominado. Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La versión popular, Proverbios 13:4: el perezoso desea y no consigue, el que trabaja prospera. Pásense ahí por favor a Proverbios 21:5. Proverbios 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La versión popular dice: los planes bien meditados dan buen resultado, los que se hacen a la ligera causan la ruina. Vamos por favor, Proverbios 27:23. Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Esa misma cita en la versión popular dice: mantente al tanto de tus ovejas,
preocúpate por tus rebaños. Entonces, como dije al principio, el tema es la diligencia o cómo asumimos nuestras responsabilidades. Voy a leer 2 versículos más relacionados con la diligencia. Estos en la versión Reina Valera. Vamos a Romanos, por favor. Dije Romanos 12:11. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y una última cita en relación con la diligencia, 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la enseñanza, el tema es la diligencia. Y para darme a entender, para que nosotros aceptemos nuestros desafíos, aceptemos nuestros retos y aceptemos nuestras tareas, o bien las actividades que tenemos, o incluso los compromisos que nos corresponde enfrentar, sin tratar de escapar, sin tratar de huir de nuestras obligaciones, sin pretextos o excusas en cualquier ámbito de nuestra vida. Debemos asumir nuestra responsabilidad, ya sea en el trabajo, en la vida familiar e incluso en lo religioso. Porque, como al igual que yo, ustedes habrán tenido las experiencias de que, por ejemplo, el ayuno lo posponemos. Casi siempre o eventualmente después de la fiesta de tabernáculos hacemos un programa y vamos a ayunar una vez al mes. Y después decimos mejor cada 2 meses. No, hagámoslo por trimestre y vamos posponiendo el ayuno. De igual manera hacemos con el estudio o la lectura de la Biblia, o pensemos en la meditación bíblica, porque son actividades no muy agradables para nosotros. Nos recordamos cuando decimos que vamos a hacer ayuno, ya cuando está por terminar, por caer el sol, las molestias que tenemos. Y entonces por eso es que lo posponemos. Y para el propósito de la charla, de la plática, de la enseñanza de hoy, voy a utilizar ejemplos del deporte. Ejemplos del deporte, ya que en esta disciplina permite realizar grandes hazañas de personas que se involucraron y que aceptaron el reto de participar en algunas competencias de las que se efectúan principalmente el ejemplo de los Juegos Olímpicos. Ya hace muchos años, un nadador estadounidense de nombre Mark Speed obtuvo en natación por primera vez en la historia 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Mark Speed en esas competencias obtuvo 7 medallas de oro para hacerse acreedor de esos primeros premios. Tenía una característica Mark Speed, yo vi las fotos en alguna oportunidad, utilizaba un gran bigote y una cabellera abundante, en contraposición con los otros competidores que se rasuraban totalmente la cabeza y todo el vello del cuerpo, porque decían estos nadadores que el pelo de la cabeza y el pelo del cuerpo les quitaba velocidad. Mark Speed se reía de eso, con su gran bigote y su cabellera abundante, y llegó a ganar 7 medallas de oro. No necesitaba rasurarse. Un poco más atrás en la historia, en el año 1920, haciendo cuentas, hace más de 100 años, también en natación, hubo un campeón olímpico de nombre Johnny Weissmuller. Y Johnny Weissmuller en 1920 ganó 5 medallas de oro en natación. En ese entonces, conociendo la historia de Johnny Weissmuller, me di cuenta de que nació en Rumania.
decir, él era rumano de nacimiento, pero desde muy pequeño se trasladó a Estados Unidos, ahí empezó a competir en natación y fue nacionalizado estadounidense y llegó a ganar 5 medallas de oro. Johnny Weissmuller, para mi generación, algunas de ustedes, las nuevas generaciones, ni siquiera saben el nombre de Johnny Weissmuller, pero Johnny Weissmuller se convirtió el mejor Tarzán en la historia del cine, a raíz de sus triunfos en natación. En los Juegos Olímpicos lo contrataron para el cine y representó a Tarzán. Por lo menos 8 o 10 películas hizo Johnny Weissmuller de Tarzán, y yo las vi todas, y era el mejor Tarzán para nosotros. O sea, posteriormente, obviamente por edad o algo lo tuvieron que cambiar, pero el personaje, pero para nosotros Johnny Weissmuller sería el original, el que de alguna manera fue el que nos impactó. Voy a una última experiencia en relación al deporte. Guatemala, como país, ustedes saben, Mateo Flores, ahora le cambiaron nombre, o habían cambiado nombre, pero yo lo conocí como Mateo Flores, Doroteo Guamuch Flores dicen ahora, pero no, Mateo Flores ganó la maratón de Boston. Y saben que ganó la maratón de Boston con zapatos de vestir, es decir, no tenía tenis, no tenía un calzado especial para correr. Ahí están las fotos y son zapatos de vestir, que bien pudo a media competencia despegarse el zapato o tener algún problema, ¿no? Con eso ganó Mateo Flores la maratón de Boston. Dice la historia, no lo puedo saber si es cierto. ¿Sabe cuál era el entrenamiento de Mateo Flores para ir a ganar la maratón de Boston? Que dice la historia, Mateo Flores vivía en Misco y trabajaba en la cervecería centroamericana en la zona 2. Y todos los días en la mañana, como necesitaba ir al trabajo en la cervecería, corría desde Misco para su lugar de trabajo. Son 15 kilómetros aproximadamente a la distancia que está Misco, o sea que él todos los días en la mañana y por la tarde recorría esos 15 kilómetros. Ese fue su entrenamiento para poder ganar la maratón de Boston. Y como digo, ni siquiera le proveyeron de calzado especial para correr, pero fue y ganó. Se involucró en lo que le gustaba. Pero hoy quiero compartir con ustedes, lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia, en el año 2000. Antes de empezar, una pregunta para ustedes. ¿Alguien ha escuchado el nombre, conoce el nombre? Eric Moussambani. ¿Alguien conoce la historia de Eric Moussambani? Ninguno. Qué bueno, porque es de Moussambani que les quiero hablar y su participación en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. Moussambani en ese año 2000 impuso una marca imperecedera, una marca que desde el año 2000 hasta la fecha, y yo diría que en el futuro nadie va a poder alcanzar, nadie va a poder superar a Moussambani con ese récord que él puso en el año 2000. Y por eso lo estoy comentando con ustedes, un ejemplo de lucha. Esa competencia de Moussambani en el año 2000 fue una proeza de fuerza y valentía en los 100 metros libres de natación, que fue donde compitió Moussambani. Y ocurrió exactamente el 19 de septiembre del año 2000. Ahí está registrada la fecha del 19 de septiembre del año 2000 en que Moussambani presentó su marca olímpica, que no ha sido superada y desde mi punto de vista no va a ser superada. ¿Cómo participó Moussambani en una competencia olímpica? Fue gracias a una invitación del Comité Olímpico Internacional a varios países en vías de desarrollo. El Comité Olímpico Internacional dijo, bueno, estos países en vías de desarrollo nunca van a lograr ganar una eliminatoria para llegar a competir en natación.
en los Juegos Olímpicos. Así que mandémosles una invitación. Y a este país que se llama Guinea Ecuatorial llegó la invitación. Al igual que ustedes, cuando leí el nombre de Guinea Ecuatorial, dije yo, ¿dónde queda? Que yo no sabía. Obviamente tuve que buscar y queda en el continente africano. Yo dije, Guinea Ecuatorial, tal, cerca del Ecuador, pensé yo, pero no, queda en África. Y saben que este país, Guinea Ecuatorial, fue una colonia española. Y por lo tanto, por ende, por haber sido colonia española, su idioma oficial es el español. O sea, Mozambani habla y hablaba español. En ese entonces, en el año 2000, Guinea Ecuatorial tenía 1 millón de habitantes en total. Un país pequeño con 1 millón de habitantes. Llegó la invitación del Comité Olímpico Internacional para que enviaran a su mejor nadador. El presidente de Guinea Ecuatorial recibió esa invitación y dijo, ¿qué hacemos con esta invitación? En esos países recuerdan que todo lo soluciona el presidente. Le dijeron, señor presidente, vino esta invitación para que mandemos un nadador. ¿A quién mandamos? Y él dijo, ¿qué hacemos? Bueno, alguien le sugirió, era una invitación, como digo, para competir en natación a nivel olímpico. Entonces, le sugirieron que se hiciera una convocatoria por prensa, radio y televisión para seleccionar al mejor nadador de Guinea Ecuatorial y enviarlo a competir a Sydney 2000. Se puso la fecha, se puso la hora y se presentó Eric Muzambani. Y nadie más, solo Muzambani llegó a esa convocatoria. De tal manera que cuando Muzambani llegó y dijo, yo vengo por la competencia de natación, le dijeron, ya ganaste, estás clasificado para ir a las Olimpiadas. Estás clasificado para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Muzambani se debe haber emocionado. Y le dijeron, bueno, tienes que entrenar, tienes que prepararte, porque faltaban solo 6 meses para la competencia. Ustedes saben que un atleta olímpico, como mínimo, empieza a entrenarse 4 años antes. Es decir, termina una fecha olímpica y ahí empiezan los atletas a entrenarse durante 4 años, con dietas, ejercicios, cuidados, alimentación, muchas cosas. A Muzambani le quedaban 6 meses para entrenarse para la cita olímpica en ese entonces. La primera sorpresa para Muzambani fue que en Guinea Ecuatorial, ese país, no había una sola piscina olímpica. No existían las piscinas olímpicas en Guinea Ecuatorial. De tal manera que él se tuvo que entrenar 3 veces por semana a las 5 de la mañana cuando le prestaban la piscina de un hotel, que no tenía más de 10 o 12 metros. La piscina olímpica tiene 50 metros. Él entrenaba en una piscina de 10 o 12 metros a las 5 de la mañana, cuando le prestaban la piscina del hotel. Y los otros días, que también necesitaba entrenar, lo hacía en un río y eventualmente en el mar. Su entrenador, el entrenador de Muzambani, era un pescador amigo suyo. Es decir, no tenía las técnicas de un nadador olímpico. Así que llegó el día de las eliminatorias ya en los Juegos Olímpicos. Y Muzambani se enfrentó a otros 2 nadadores para la clasificación. De los 3 iba a clasificar el que hiciera el mejor tiempo. Así que Muzambani iba a competir con estos 2 nadadores que eran también de la región del África, pero no de Guinea Ecuatorial. Estando en la línea de salida, los 3, cuando dieron, antes de dar la señal, los otros 2 nadadores se tiraron al agua, lo que le llaman una salida en falso. Y yo no sabía que en natación, si pasa eso, es decir, un competidor se tira al agua antes de la señal, está prácticamente descalificado. Y esos 2 estaban descalificados. Así que Muzambani otra vez
clasificado en la competencia y que no había competido realmente. Pero la cuestión es que Mozambani tenía que registrar su tiempo para los 100 metros en los que iba a competir, para que de alguna manera pudieran saber con qué grupo de competidores lo podían poner. Así que Mozambani no compitió con ningún otro nadador, sino únicamente contra el reloj. Mozambani se lanzó al agua en esta competencia. El público lo animaba. Los Juegos Olímpicos son muy animados. Las personas que llegan aplauden, animan, aún a la persona que no sea el más sobresaliente en esa competencia. Mozambani se lanzó al agua. El público lo animaba y aplaudía. Los primeros 25 metros iba bien, pero cada vez más lento. Su estilo no era el de un competidor entrenado para unos Juegos Olímpicos. Logró llegar al final de la piscina, 50 metros, pero tenía que dar vuelta, tenía que regresar para hacer los otros 50 metros y llegar a los 100 metros. Tenía que dar vuelta y regresar. Mozambani cada vez estaba más cansado y agotado en la piscina. Al final casi se ahoga. Completó los 100 metros y la marca mundial que estableció en toda la historia de la natación fue 1 minuto con 52 segundos. Todos los competidores hacen menos de 50 segundos en esa competencia. Él hizo casi el triple, pero la gente lo animaba. Así que al estar llegando a terminar su competencia, se desmayó. Lo tuvieron que sacar de la piscina y llevarlo al hospital. Ya en el hospital, recuperado, a Mozambani le preguntaron: mira, ¿por qué veniste a competir si no estás entrenado? No puedes, no podrías. Y él respondió: es que yo quería viajar y quería abordar un avión porque nunca me había subido a uno. Esa era su motivación, pero aceptó el reto. Dijo que nunca en su vida había visto una piscina olímpica. Cuando la vio por primera vez dijo: ¿y tengo que nadar desde aquí hasta allá? Sí, le dijeron, y regresar. Y por eso es que le pasó lo que le sucedió. Es decir, casi se ahoga. Lo sacaron y lo tuvieron que hospitalizar. Como consecuencia de su participación con la peor marca olímpica de natación en los 100 metros. Por eso digo que nadie le va a superar. Nadie va a hacer más de unos 52 minutos, porque nadie va a querer quedar en ridículo en ese sentido. Así que nadie lo va a superar. Pero a raíz de participar en esos Juegos Olímpicos, recibió ahí mismo invitaciones para dar conferencias en otros países. No conferencias de natación, porque ya vimos que no era un nadador, pero sí conferencias de cómo enfrentar retos y desafíos en nuestra vida. Lo que decía Carlos en su sermoncillo: aceptar el reto y los desafíos en nuestra vida. Y viajó por muchos países dando conferencias. Algunos de ustedes que tienen acceso a Google, YouTube y no sé, todas esas cosas, pueden buscar alguna conferencia de Mozambani e incluso pueden ver el video donde casi se está ahogando y lo sacan de la piscina, para que era una realidad que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Viajó por todos los países que lo invitaron, fue a dar conferencias, pero faltaba el regreso a su país. Mozambani no sabía cómo lo iban a recibir en Guinea Ecuatorial. Probablemente le iban a decir: nos engañaste, dijiste que era nadador, pero él nunca dijo eso. Es más, como vimos en la historia, llegó a los Juegos Olímpicos sin haber nadado y competido con ninguno. Nunca le dijeron: ¿sabes nadar? ¿Puedes competir? Pero él aceptó el desafío de representar a su país en esos Juegos Olímpicos. Pero tenía la inquietud de saber cómo lo iban a recibir en su país. Pero ¿sabe qué? Fue recibido como héroe. Fue recibido como héroe Mozambani. Se fundó el Comité Olímpico de Natación. ¿Y quién creen que fue nombrado presidente del Comité Olímpico de Natación de Guinea Ecuatorial? Mozambani.
Y no solo fue el presidente del Comité Olímpico, sino el entrenador oficial del Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial. A raíz de eso, se construyeron 2 piscinas olímpicas en Guinea Ecuatorial para que Muzambani pudiera entrenar a niños y jóvenes. Y todo gracias a la valentía de un joven sin experiencia que aceptó los retos de competir en una justa olímpica. Y con Muzambani se hizo realidad el lema olímpico que hemos escuchado y que conocemos: lo importante no es ganar, sino participar. Y Muzambani hizo eso. Así que quedó registrada la peor marca de natación de los 100 metros nado libre, 1:52 minutos, que yo creo que nadie lo va a superar en la historia. El tema, como digo, es asumir nuestras responsabilidades en cualquier campo, en el deporte, en la competencia, en el trabajo, en la familia. Asumir nuestras responsabilidades, asumir el reto de ser cristiano. En la Biblia, ustedes saben, conocen, han leído, aparece la historia del profeta Jonás. Todos conocemos la narración. De hecho, en la Biblia no encontramos la palabra procrastinación. Y la palabra procrastinación se refiere a cuando posponemos las cosas. Es decir, alguna tarea de hoy no la hacemos hoy, sino la dejamos para mañana. Pero digo, esa palabra procrastinación no aparece en la Biblia. Pero sí tenemos ejemplos de situaciones que implican la postergación de tareas, o bien el intento de eludir responsabilidades, como el ejemplo del profeta Jonás. El profeta Jonás es todo lo opuesto de Muzambani. No dijo, sí, acepto el reto. Al contrario, nosotros encontramos que en el libro aparece la narración y la experiencia vivida por Jonás. Está en el 5.º libro de los profetas menores. Dicho libro nos permite dar un vistazo al episodio vivido por este profeta, que era profeta. Es decir, Dios no trataba de enviar a cualquier persona, era un profeta, pero no quiso aceptar su misión de predicar en Nínive, y tratando de huir del Eterno, y después fue tragado por un gran pez. La cuestión es que Nínive era una importante ciudad asiria. Los asirios eran un pueblo guerrero y cruel, enemigos de Israel durante mucho tiempo. Los asirios realizaban ejecuciones y realizaban decapitaciones y desollamientos. Y esto, que quizás Jonás lo sabía, influyó en la renuencia de Jonás a predicar a tal ciudad tan infame, cruel y sanguinaria en gran manera. En alguna forma, Jonás pensaba que Dios estaba equivocado sobre este pueblo. Como digo, todos conocemos la historia, pero quiero que la releamos. Es una historia que nos dice, no sigan este ejemplo, no sigan este ejemplo. Vamos por favor al libro de Jonás. Y del libro de Jonás, que es realmente un libro muy pequeño, vamos a leer varios o bastantes versículos. Jonás 1, del 1 al 3. Dije Jonás 1, empezando a leer en el versículo 1 y hasta el 3. Vino palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Eterno. Piensen un momentito, ¿no es como ilógico tratar de huir de Dios? O sea, ¿será que Dios no lo iba a encontrar en Tarsis? Es como que a nosotros nos dijeran, mira, hay que hacer esto, y tratemos de huir de la presencia de Dios o nuestro mismo llamamiento. Él trataba de huir de la presencia de Dios.
Sigamos leyendo Jonás 1, del 4 en adelante. Pero dice, pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Eterno, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Eterno, pues él se lo había declarado. Sigamos leyendo en el versículo 11. En el versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Eterno y dijeron, te rogamos ahora, Eterno, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Eterno, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Eterno con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Eterno, e hicieron votos. Aquí cuando dice hicieron votos, quiere decir que hicieron promesas. Algunas no las conocemos, pero de hecho hicieron varias promesas. Pásense ahí a ver, quiero que leamos el último versículo, Jonás 1:17. Dice, pero el Eterno tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás se arrepiente y acepta su equivocación. Leamos Jonás 2, del 1 en adelante. Entonces oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia al Eterno y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Pásense al 9. Mas yo conozco de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Eterno. Y el 10, y mandó el Eterno el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Realmente Dios le está dando otra oportunidad a Jonás. Por favor, Jonás 3, del 1 al 4. Dice, vino palabra del Eterno por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Eterno. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ustedes saben que a continuación los hombres de Nínive creyeron, se asustaron y decidieron proclamar un anuncio en el versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás
se enojó y se molestó por lo que él había predicado y que Dios no le cumplió. Pero ¿quién es el Jonás para decidir sobre el actuar de Dios? Jonás 4, del 1 al 3. Jonás 4, del 1 al 3. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó, y oró al Eterno y dijo: ahora, oh Eterno, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Eterno, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Ahí mismo, por favor, pásense al versículo 9. Ustedes saben la historia de la calabacera, y en el 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Eterno: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí es importante recalcar, lo primero que Jonás es que no aceptó la misión que Dios le estaba encomendando. Y adicional a eso, se atreve a enfrentar a Dios para de alguna manera pensar que Dios está equivocado en relación con la ciudad de perdonar a Nínive. Pero igual, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones de Dios cuando sabemos que Él tiene una voluntad divina y que la impone sobre todo el mundo? De igual manera, manifiesta su majestad en ese sentido. Como dije al principio, el tema es la procrastinación, y para ello tendríamos que ir a una definición de procrastinación. Es el acto en aquello que urge pasa a un segundo plano y preferimos lo placentero. Tenemos algo que hacer, una responsabilidad, pero preferimos ver televisión o ver el celular y dejamos esa actividad por un lado. Es decir, sustituimos las tareas. En lugar de hacer la tarea, el trabajo, la responsabilidad que nos corresponde, como digo, preferimos ver televisión. Eso es un placer inmediato, pero se está evadiendo la responsabilidad. Hay cierta tendencia a evadir las responsabilidades dependiendo de nuestro estado emocional y la capacidad que tenemos para realizar la tarea. En la postergación de tareas, todo lo hemos hecho, pero cuando es constante, es decir, todos los días dejamos para otro día lo que tenemos que hacer, eso es lo que se denomina procrastinación. Ejemplo, para mí, es cuando tenemos que pagar el impuesto de circulación en los meses de enero, febrero y marzo. Y no lo pagamos, lo vamos dejando hasta para junio. Ya cuando faltan 3 días para pagarlo, vamos al banco y hay una gran fila, porque todos hicieron lo mismo. Eso es procrastinar, dejar para después la responsabilidad que tenemos. También responder mensajes o leer un libro o iniciar un trámite. Acumulamos pendientes en nuestra vida. La ejecución de tareas produce tranquilidad, sobre todo las que tienen un plazo límite. Es decir, cuando hemos cumplido con nuestras obligaciones, nos sentimos realmente bien. El psicólogo y docente universitario en la Universidad de Madrid, el doctor Juan Díaz Morales, él hizo un trabajo investigativo sobre la procrastinación, una revisión de nuestros hábitos, y dice que cuando postergamos, aplazamos la ejecución de una tarea, nos estamos engañando a nosotros mismos con lo prioritario y lo urgente y lo importante. Eso es un inicio de procrastinación. Nos falta diligencia para empezar una tarea, desarrollarla y finalizarla. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Casi siempre postergar, es decir, dejamos las cosas para después, trae consecuencias desagradables. Los expertos en conducta humana recomiendan
clasificar las actividades en urgentes, importantes y las que se pueden esperar sin sufrir consecuencias en nuestra vida. No por postergar una tarea se es un procrastinador, pero cuando es un hábito reiterativo y constante, necesitamos aprender a superarlo. Y para superarlo implica voluntad y motivación. Voluntad y motivación son dos factores necesarios para alcanzar metas y objetivos. Pero voluntad y motivación no es lo mismo. La motivación es un estado emocional. Repito, la motivación es un estado emocional. Nos motivan a hacer algo. La voluntad es una decisión consciente que provoca perseverancia. La voluntad permite realizar tareas aún sin ganas, porque es un estímulo fisiológico. Ahora bien, tendríamos que mencionar cómo superar la procrastinación. Y dicen los expertos en conducta humana que lo más difícil hay que iniciarlo lo más pronto posible. Lo más difícil hay que iniciarlo lo más pronto posible. Las tareas complejas se deben dividir en partes pequeñas para de esta manera tener un logro. Por ejemplo, si mencionamos leer un libro y el libro, lo primero que hacemos con un libro a veces es ver cuántas páginas tiene. Y cuando vemos que son 200 páginas, ¿cuándo voy a terminar de leer ese libro? Entonces debemos de proponernos leer 5 páginas por noche o 5 páginas por día. Y de esa manera vamos avanzando en la lectura del libro. Algo importante es visualizar el beneficio, la recompensa que nos va a traer al finalizar una tarea. Por ejemplo, me ocurre, cuando decidimos ir al gimnasio y eventualmente no queremos ir, deberíamos de pensar cómo nos vamos a sentir después de 3-6 meses de entrenar. Nos vamos a sentir bien y va a cambiar nuestra apariencia. Eso es visualizar el beneficio o la recompensa si hacemos lo que nos corresponde en ese sentido. Para avanzar en ese sentido, se menciona en los psicólogos que hay algo que se llama engañar al cerebro. Y ese engañar al cerebro no es ni más ni menos de que usted diga, por ejemplo, voy a leer la Biblia durante 5 minutos en la noche. Nada más 5 minutos. No diga usted, voy a leer la Biblia durante 1 hora o 2 horas. Voy a estudiar la Biblia media hora. No, usted diga, voy a leer la Biblia 5 minutos. Y ahí su cerebro lo motiva a que vaya a leer la Biblia porque son 5 minutos. Pero probablemente usted se emociona y va a leer 5, 10, 15, hasta 20 o 30 minutos. Pero eso es lo más importante. Y eso funciona casi con todas las tareas. Eso se llama, en alguna manera, como dicen ellos, engañar al cerebro. No se ponga tareas tan grandes y tan arduas, porque si no, el mismo cerebro lo detiene para poder iniciarlas. Entonces, al final, usted y yo debemos de ser cristianos, sí, de hecho, pero cristianos diligentes y cristianos aprobados delante de Dios. La próxima vez que tengamos un reto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo y no poner pretextos ni excusas en relación con los ejemplos que les mencioné.